1 de la mañana y ahora nos encontramos con el doctor Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional. También con él vamos a hablar sobre la situación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Doctor Calle, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Nuevamente es un honor estar aquí, que es la radio de todos los peruanos. Así es, doctor. Yo insisto y empiezo para que nos escuchen, porque sé que nos escuchan en todo el país. Un saludo a todos mis compatriotas, que debería el gobierno impulsar y reforzar Radio Nacional y la televisión. Y creo que así ahorraría mucho dinero en publicidad a la empresa privada. Bien, doctor Calle, entremos a tallar en el tema de Keiko Fujimori, pero desde el punto de vista también político, por parte de su bancada. Su bancada, al sentirse obviamente impactada por la prisión preventiva, manifestó que ella es la primera presa política del Perú. Pero esto es básicamente una respuesta reactiva, emocional, pero en términos jurídicos, pues eso está totalmente alejado. Bueno, tomemos las cosas, tanto ellos como todos, con mucha serenidad, ¿no? Aquí no hay ningún preso político. Ahora, indudablemente que estamos en un conflicto político de gran magnitud y que puede traer serios problemas, es otra cosa. Ahora, que quieran, porque miren, y todos se van a dar cuenta con un poquito de memoria. Busquemos al primer denunciado, procesado. Lamentablemente aquí no hay condenados todavía, que yo recuerde, de presos grandes por corrupción. Todos se han ido del país en gran parte, ¿no? Para no mencionar nombres, pero ¿cuál ha sido el primer argumento? Persecución política. O sea que ya el Perú es no hay democracia alguna, porque es todo una el mundo... cantera de ¿Qué culpa tenemos nosotros? No se olvide que tenemos 30 años, y obviamente ha habido corrupción desde la República, pero de una gran proyección, y esto ha salido a flote por lo de Odebrecht, pero teníamos una corrupción grande desde antes. Entonces, si en realidad se quiere combatir a la corrupción, si en realidad va a empezar a lucharse, porque yo lo he dicho varias veces, el tema de la corrupción, Manuel, ya no está en la cancha de la política en sí, está en el sistema de justicia. Entonces, si el sistema de justicia actuase como debería actuar, por ejemplo, la Fiscalía, tiene usted una cadena de gente que ya debería estar procesada en cárcel y hasta condenada. Entonces ya no escucharíamos solo a la bancada de Fujimori decir que es preso, sino acá todos van a ser presos políticos. Entonces vamos a tener a presidentes, parlamentarios, empresarios de primer nivel que también se van a declarar presos políticos. Por Dios, yo creo que tiene que mirarse con las cosas con mucha serenidad y evaluar la parte judicial, obviamente con un criterio jurídico que tendrá que ver los jueces, ¿no? No es una posibilidad de buscarse un escaño futuro, ¿no? Además el abogado, creo, y eso lo enseñan en la universidad y los más experimentados, lo que menos pretenden es publicidad, lo que quieren es sacar a su cliente. Sí, esa es la finalidad, ¿no? Es objetivo, ¿no? Bueno, yo creo, ¿no? Porque dice, desde antes han habido hasta novelas, decía, hay abogados que no se trata de que te hagas famoso a costa de la prisión de tu cliente, sino que mejor estés en el anonimato total y salga el cliente. Porque lo que se trata es que salgan de la prisión bajo los mecanismos que te permiten las normas procesales y, lógicamente, la norma positiva, el Código Penal y los argumentos de defensa, sobre todo hoy en día, con mucho fundamento constitucional, ¿no? Ahora, desde su punto de vista, la manera como el fiscal José Domingo Pérez ha manejado su caso, ¿tiene pues fundamentos importantes, determinantes? Mire, aquí hay dos cosas que quiero dejar establecido y que la ciudadanía la entienda. Bueno, no se hablaba, es gracioso, ¿no? Porque hubo un momento en que incluso se pedía la destitución de algunos miembros del Tribunal Constitucional, se les atacó bárbaramente. Esa es una costumbre ya nuestra, ¿no? Si el juez ayer te gustaba que esté preso Humala, decías que era lo mejor, que el fiscal era excelente. Si eso después te toca a ti, dice que este es un juez parcializado, ¿no? Entonces, por eso yo recuerdo a la gente que ojalá lea mi artículo. Yo tengo dicho un artículo que dicen caiga quien caiga menos yo, porque a la hora que se trata de que pueda caer yo, todo es malo. Y entonces nos va a faltar jueces, porque imagínense, recurso uno, recurso que Sala quiere uno, que Sala quiere otro. Esto es una situación muy difícil. Por eso es que la Fiscalía,
y usted me dará la razón, Manuel, por lo menos 4 o 5 casos emblemáticos ya debería estar llevando paralelamente. O nos está diciendo que va a esperar que termine un caso y que ha escogido en esta oportunidad a la señora Fujimori y va a esperar que termine para que empiece el otro, que ya está en Madrid o está en Roma o está... ¿Cómo es esto? No tienen los indicios suficientes, que lo tienen todos los peruanos por la prensa y por la propia Fiscalía cuando nos informan, lamentablemente, lo que viene de Brasil, lo que viene de Chile, lo que viene de Estados Unidos, pero aquí la Fiscalía no nos ha dicho, nosotros tenemos esto por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, pero dejando eso de lado. Por eso alguna vez yo señalé algo duro pero sincero, el sentimiento daba la sensación de que el Ministerio Público estaba al servicio de las grandes empresas mafiosas del país, y eso es bien delicado, porque fíjese usted, en este momento no hay ningún empresario que ya estaban comprometidos como sociedad de Odebrecht, para hablar solo de Odebrecht, no hablar más atrás, y encima mantienen privilegios, etcétera. Entonces yo creo que la Fiscalía, y concretamente en cuanto a lo que usted me ha preguntado, bueno, yo no tengo el expediente en la mano, sería muy ligero de mi parte. Pero ha seguido en todo caso la audiencia. No con la precisión, porque gracias a Dios tengo una carga ahora profesional y uno tiene que dedicarse a su trabajo en ese sentido, pero lógicamente ha visto los medios acá de estoy aprovechando con usted, soy el lector de esquina, como decía desde estudiante, ¿no? Pero fíjese, lo cierto es que voy a aclarar un poco el tema de lo que se ha hablado del tema constitucional. Se ha criticado y se dice que el juez y el fiscal no han seguido lo dictaminado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en el caso que se ha hecho famoso, en el caso Humala, no ha determinado que sea vinculante, para empezar. Entonces, no siendo vinculante, no es de obligatorio cumplimiento de todas las instancias de la República, a lo largo y ancho del territorio nacional. Tampoco es una doctrina jurisprudencial. La doctrina jurisprudencial es cuando nosotros, o cuando, bueno, yo estaba, ha sido un honor, cuando el tribunal considera que ya hay como 50 sentencias iguales o 20, entonces la convierte en doctrina jurisprudencial. Avanza un poco más, de por sí ya se convierte en doctrina jurisprudencial, ya eso captan los juristas, los defensores, la gente. Y si considera que eso es una carga fuerte que ya merece que sea vinculante, la declara vinculante. En este caso, yo quisiera que la prensa y los interesados averigüen si hay ya 20 sentencias iguales por lo menos. Porque si no, solo es una referencia constitucional del tribunal en un fallo que espero no sea único, ¿no? Porque lo correcto sería que hay 4.000, creo, de repente más casos de habeas corpus similares, que espero a lo mejor ya han sido resueltos todos, ¿no? Porque si tú lanzas una sentencia emblemática de tanto valor para los derechos humanos, el principio de inocencia, que hoy todos están, y estoy de acuerdo en ello, reclaman, ya debería haber sacado toda esa sentencia y esta gente fuera de la cárcel, ¿no? Porque la sentencia, a diferencia de las sentencias que dábamos antes, en respeto de contra la corrupción en mérito del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, lucha frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, el lavado de activos, todo esto que ha creado la podredumbre en el país, obviamente había mucho respeto por la decisión ordinaria y se optaba por anular la sentencia. Pero en este caso, excepcionalmente, la exculpación o la libertad, digamos, ¿no? Entonces, estoy hablando estrictamente de casos de corrupción, narcotráfico, ¿eh? No estoy hablando de lavado de activos también, por si acaso, no estamos hablando de casos. Entonces, ahí hay una doctrina jurisprudencial muy grande, ¿no? De que se ha ordenado la libertad, pero se han mantenido los cánones interpretativos que ya están en el Código Penal en cuanto a la detención preventiva. Entonces, el tribunal ha dado una serie de fundamentos, en este caso Humala, y por lo que he escuchado en la sentencia, y usted me dice, sí, se me ha prestado una atención, el juez dice esto, y eso daba la impresión, si usted ha comentado, uno decía, ¿por qué tan extenso? Porque parece ya un juicio, ¿no es cierto? Duró 8 horas. Sí, pero no, al margen de eso, sí, de la resolución, pero además el proceso, digamos, del debate de la detención preventiva, que pudo haber demorado, no sé, unas 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque lo que se tenía que discutir por ambas partes era el tema de la carga definitiva, si procede la detención preventiva, causándose dentro de los artículos determinados, tanto en el Código Procesal como en el Código Penal, si se justifica la detención preventiva. Claro. Y para eso tú no necesitas hacer una carga de fondo.
Pero el juez lo ha explicado. El juez ha dicho que dada las sentencias del Tribunal Constitucional, no siendo obligación, en eso queda claro lo que estoy diciendo, no estando obligado, pero él ha dicho que de todas maneras, por eso es que se ha considerado una especie de juicio porque ha puesto una valla muy grande el tribunal, ¿no? Y entonces tienen que hacer una especie ya de mini juicio para poner más cargas que podrían no contradecir el tema de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por eso se equivocan, a lo mejor no es que esto vaya al tribunal de aquí unos meses y puedan. Hay una cosa, cada caso se analiza uno por uno y cada caso tiene sus argumentos y razones. Ahora, teóricamente la prisión preventiva es el último ratio que tiene la justicia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo le digo una cosa, y es cierto, pero lamentablemente la detención preventiva, como otras y condenas ya hay olvidados, nunca se olvide usted que en nuestro país, y eso es lo que hay que terminar, ya que empezó hablándome de política, es que la pobreza es una maldición. La pobreza es lo más trágico que hay, y es con lo que tenemos que terminar. Uno por cuestión hasta de nutrición, y otro porque te tratan como nada, como nadie. Eres un objeto, no tienes acceso a nada. Y generalmente, si no que me prueben lo contrario, en las prisiones están la gente más desvalida, ¿no? La gente hasta olvidada porque no tiene recursos para abogado y la defensa del Estado, etcétera. Pero estamos hablando de cuello blanco, cuello negro, cuello rojo. Estamos hablando, como decía Domingo García Rana, los delitos de cuello blanco que son sumamente peligrosos por el poder que tienen para manipular, para influir en el sistema de justicia, porque ya estamos en el terreno judicial. La misma prensa es un poder que juega mediáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que defendiendo la independencia de la libertad, que estamos totalmente de acuerdo, tiene también que el Estado, en este caso, tomar las precauciones de que nadie se le vaya, ¿no? Si usted yo quisiera que la prensa informe cuántos de los grandes ya estaban fuera del país, empezando por el presidente Toledo, que es un caso, fíjese usted, por eso nos preocupamos. Yo lo invitaría a leer hoy día mi artículo en La Razón que dice nuevamente Fujimori, porque yo le he puesto por semanas, ¿no? Toledo, Humala, Nostroza, nos entretiene muy bien la cosa, pero nadie nos dice, el caso Toledo está solucionado. Acuérdense ustedes, si la gente, si tiene algo de memoria, que deben hacer un esfuerzo, dirán, pero ¿cómo? Cuando salió el presidente Humala y la señora Humala, la Fiscalía dijo que en diciembre del año pasado empezaba el proceso como debería ser. Pero estamos por llegar a otro diciembre y usted me dará la razón que no sabemos nada de la actuación de la Fiscalía en torno a este proceso, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, pues, mi querido Manuel, si los peruanos queremos que se nos premie como los reyes de la extradición. Nadie nos va a ganar en procesos de extradición, en número, ¿eh? Porque no ganados. Ahora, doctor Calle, ya que estamos mencionando a expresidentes y estamos ingresando, bueno, en el mundo de la política, el expresidente Alan García ayer a través de Twitter tuvo, digamos, comentarios bastante inquietantes, ¿no? Y controversiales. Sí, pues están pasando. Se le ha echado la culpa al gobierno de la prisión preventiva, pues, de Keiko Fujimori, y además suelta, pues, un interrogante, ¿no? Si esto es un golpe. O sea, ¿no le parece que ya ese comentario es demasiado bueno, temerario, arriesgado? Hace tiempo que hablamos de golpe, ¿no? Pero yo creo, mire, que... Porque mal que bien, o sea, a ver, me explico. Claro. Nos guste o no nos guste, esto ha sido un procedimiento legal. ¿Por qué desde el ámbito político empezar a tratar de petardear, digamos, el ámbito jurídico? Si tiene errores, pues se enmendarán. Bueno, mire usted, el tema de la institucionalidad pasa de que no haya ninguna interferencia. Y quizás parte, si usted, ya que tocamos de la sentencia Fujimori, a criterio del juez, ya eso lo verán las instancias superiores, exacto, la actuación permanente en los últimos días y los chaps y lo que usted quiera, que tenían relación al juez, al proceso o al fiscal, era una clarísima interferencia y posibilidad de entorpecimiento, lo que naturalmente está justificado para una detención preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede descalificar con tanta ligereza. Bueno, lo primero que tendría que preguntarle al presidente García cuáles son los argumentos y razones que tiene para ello, ¿no? Pero no sé por qué hablar tanto de golpe. ¿Quieren un golpe todos? Yo no sé. El golpe es muy duro para la institucionalidad. Presidente García, bueno, usted es el periodista encargado de eso, ¿no? Porque en realidad, ahora,
Mire, lo que estamos es empujando a tal desestabilización en el país, pero tal desestabilización que uno puede decir en cualquier momento el pueblo mismo puede tener un sentimiento de insurgencia, porque ya es un maltrato a la ciudadanía, es un abuso de la capacidad de pensamiento de la gente, de la población. Se está abusando exageradamente. Yo digo una situación a la que sí tienen derecho, por ejemplo, y me sumo a su quizás interrogante de la señora Fujimori, y digo, bueno, el ciudadano común y corriente que está leyendo, como uno hace a veces en la esquina el periódico, dirá, ¿y dónde están los señores Graña? ¿Dónde está la aclaración del presidente Toledo? Cuando me refiero al presidente Toledo es por algo, Manuel. Cuando hubo este incidente que es dramático, sinceramente, que el Ministerio Público, que es una entidad, un organismo constitucional autónomo, vertical por su disciplina, estamos viendo que actos de indisciplina totales y que no tienen que ver con lo jurisdiccional y que están partidizados casi, por usar una expresión, un grupo, un fiscal, el otro grupo de otro fiscal. Pero donde voy yo, que cuando sucedió el lío entre ellos, entre comillas, usted escuchó que llegaron al extremo de decirse, el caso de Toledo tú tienes la culpa, el caso de Toledo el otro. Entonces hay una cosita. Dejemos al lado el problema de que se estén atacando, pero a nosotros, ¿qué nos interesa a los peruanos? Por Dios, nos interesa que ya se reconoció que alguien lo ayudó, ¿no es cierto? Así es. Entonces lo que tiene que aclararse aquí es que se diga quién ayudó para eso, cómo fue la salida de la sala penal en cuanto a los señores Grañas, cómo ha sido esta situación de la sentencia de escuchaba en antes de Orellana y otros que no se sentencia a nadie. Esto es bien delicado, porque este entorpecimiento, Manuel, va a destrozar, y la impunidad, insisto, va a destrozar los cimientos de nuestra democracia. Por eso insisto en que en todo caso, si el presidente no quiere la Comisión Internacional contra la Impunidad, como lo escucho a cada rato hablar de la lucha contra la corrupción, pero no veo nada efectivo, por lo menos que dicten medidas contundentes contra la corrupción. Ahora, cuando he dicho así es, yo no tengo ninguna prueba si les ha ayudado o no. Cuando he dicho así es que efectivamente es una situación, ¿no?, de suspicacia, de controversia. Pero hay un tema, al señor Graña y a sus socios les dieron una prisión preventiva, ¿no? Sí, pero que más o menos estuvieron 4 meses, si no me equivoco. No lo sé, puede estar mucho tiempo. De ahí ha habido una apelación, y claro, eso les ha favorecido. Ahora, en el caso de la señora... Una cosa que hay que aclarar ahí, ¿no? Al margen de que fueron favorecidos cuando los cristianos estábamos viendo cómo a Jesús lo llevaban al Gólgota y cómo Pilatos le preguntó a los judíos y los judíos prefirieron a Barrabás antes que a Cristo y lo crucificaron, en ese momento de celebración, ¿no? La sala penal, hipotéticamente como Pilatos, no es una aseveración, pero toda semejanza, soltaron a Barrabás y bueno, y siguió la cosa, y a Cristo que lo crucifique. Pero lo que sí quiero decirles algo, vuelvo al Ministerio Público, el hecho que haya sucedido eso con los señores Graña, el hecho que haya sucedido por la sentencia del tribunal con el presidente Humala y la señora Humala, el hecho de que esto suceda no impide que el Ministerio Público de inmediato tome y pida otras medidas que puedan garantizar, e incluso la sentencia del tribunal, si ustedes la leen, dice al final, bueno, el Ministerio Público está en libertad de pedir hasta por último la misma medida si es que la justifica con nuevos hechos, ¿no es cierto? Y hay nuevos hechos hace tiempo. Entonces, lo que quiero decirle que no se trata tampoco de que como el pueblo, pues como Barrabás, los judíos digan, ya lo soltó la corte, me lavo las manos. No, señor, ¿dónde está el Ministerio Público? Entonces, ¿no tenía razón? ¿No estaba consciente de que sí tenía razón? Si te dejan eso, tú tienes que seguir luchando, ¿no? Les critica su falta de eficacia luego que yo diría, yo creo que para estar en el cargo que están deben ser bastante preparados, pero no le veo una voluntad. Acá hay mucho discurso, pero no voluntad para pelear, porque no se trata pues del show del momento, sino se trata de alcanzar la finalidad de proteger al Estado, a los peruanos del crimen, de la corrupción. Bien, doctor Calle, hay un tema también que nos llama mucho la atención y que en este momento hay una discrepancia entre analistas jurídicos, que tiene que ver con la recusación del juez Richard Concepción Carguancho. Si esto prospera, ¿la prisión preventiva se mantiene o no? No. La recusación que tiene derecho todo litigante, también la sala tendrá que resolver, solamente que continúa viendo el otro juez. ¿No? Continúa viendo el otro juez. Entonces, una cosa es la recusación y otra cosa es la apelación de la detención preventiva. Lo que pasa es que el abogado, doctor César Nakazaki, dice, si recusan al juez, se anula la prisión preventiva. Esto lo ha publicado hoy Correo, y él también ayer en otros medios de comunicación, en televisión, lo ha manifestado. Pero yo tengo el mayor respeto. Hace un tiempo
Hace un tiempo tuvimos una opinión diferente, con todo respeto, en el sentido de que también el doctor, creo, dijo de que a Barata y a otros no se le podía juzgar acá porque ya estaban siendo juzgados fuera. Ajá. Y yo, con el modestia y alcance, decía, pero si usted mata en Nueva York o mata aquí, el Estado de Nueva York o el Estados Unidos lo reclama. Bueno, tiene el derecho, y los peruanos tenemos derecho a juzgarlo por este crimen, porque ahí también, a mi entender, se ha habido un grave error. Ajá. Porque nosotros hemos tenido libertad de terminar a Barata y que Anthony Requena y luego Chincha. ganando es Barata. Que yo sepa, se llevó, decían no sé cuántos, 18 millones de dólares de sus ahorros, sus propiedades, todo lo hemos liberado. ¿Y qué nos ha dado él, por ejemplo, no? Esas cosas, en eso debería estar el Congreso, que tiene el control político. No podría decir del CNM porque el CNM está totalmente disuelto, ¿no? Entonces son temas, fíjese usted, que yo tengo mis dudas porque lo que se está recusando es al juez, no al fallo. Exacto. ¿Ya? Entonces lo que se hace, de repente ha sido malentendido, de repente ha sido malentendido. No creo que él haya sido malentendido. No, se le ha escuchado claramente. Bueno, porque yo no creo, pero de repente nos da una lección, pero mire usted. Si quiere le leo textualmente No, mire, vamos a algo más, porque el tiempo nos va a ganar. Dice, mire, si una recusación se declara fundada, es porque se considera que el juez no debía intervenir, ya que no cumple con la garantía constitucional de la imparcialidad. Bueno, primero tendría que... Vamos a ver una cosa. ¿Acertado? No le voy a decir eso que sea acertado por una razón. Primero, que habría que ver por qué acepta la sala la recusación. No necesariamente que no esté preparado, que sea arbitrario, puede haber otras razones que lo dirán. Pero reitero, la recusación a un juez es el cambio, impedimento y sanción al juez de eso, de retirarlo. Pero no, imagínense, paraliza, yo recuso la sala, se me cayó todo. Claro. No, lo que tiene que ir a otra sala. Por eso es que cuando se recusa y resuelve la sala, determina y dice que vaya al juzgado tal, al 20 juzgado, al 5º juzgado, ¿no? Entonces, pero ya como está la apelación encima, la apelación resolverá la detención preventiva, la puede revocar. Porque el caso de que está llevando Carguancho no ha terminado. Entonces, si lo recusan y pasa, en ese caso lo cambian, seguirá continuando otro juez todo lo que tenía que ver. Bien. A eso se refiere, pero no retroceder, ¿no? Eso no lo veo. Ok, doctor Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Me Constitucional. va a despedir. Le quiero pedir un favor. Mire, yo quiero dejar constancia que después de muchos esfuerzos, el presidente de la República, en cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la carta notarial que le he enviado, la derivó a la PCM, la PCM la derivó a la Cancillería hacía un documento, lo derivó al ministro de Justicia, el ministro de Justicia había un tercero, quizás porque solamente, uno ha sido miembro del tribunal, que es una alta instancia, con la cortesía que ellos han interpretado, y a Ricardo Belmont, y nos ha enviado una respuesta. Y quiero que el pueblo sepa que dentro de las horas que pasan vamos a pedirle al presidente una aclaración, porque le voy a decir a usted, Manuel, cuál es la respuesta. Dice el informe de ellos que la Comisión Internacional contra la Impunidad es una entidad de las Naciones Unidas, que eso se lo hemos... Anthony Requena. Pero que funciona en países centroamericanos donde hay mucha corrupción, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces yo le pregunto a usted, le pregunto al pueblo peruano, le pregunto al presidente si aquí no hay corrupción. Si aquí no estamos ya hasta el tuétano embarrados de corrupción, entonces si ese es el criterio del gobierno, se lo traslado al pueblo. Pero de todas maneras vamos a insistir porque creo que necesitamos unir esfuerzos y ningún peruano se puede negar a la convocatoria del presidente a luchar contra este flagelo, y dejemos al sistema de justicia que ojalá encamine esto, porque si no el pueblo va a tomar su actitud, con toda seguridad. Bien, doctor Calle, muchas gracias por Le su agradezco visita. a usted, muchas gracias a ustedes. 8:55 de la